Hola, hola gente curiosa, bienvenidos una vez más al episodio número 16, ¿no? Sí, ya número 16 de La Curiosidad Liberó al Gato. Hoy está superpoblado La Curiosidad Liberó al Gato, cada vez somos más, pronto va a ser 15 y la vamos a pasar bárbaro. Arrancamos saludando a Walter, que lo tengo, la otra vez hice así, estaba acá, porque yo lo veo en espejo, así que lo voy a hacer bien hoy. O sea, para el otro lado de lo que lo estoy viendo. Hola, Bueno, Walter. me mareaste, Leandro. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Y ahora, acá lo tenemos, arrancamos con la sección Las bebidas de Gustavo. A ver, Gustavo, ¿qué nos traes? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, vos sabés que estuve pensando qué íbamos a tomar esta noche y hubo Sí. una noticia que me llamó mucho la atención Ujú. y es que Grecia perdió en favor de Dinamarca la denominación de origen queso feta. Ok. Es un tipo de queso y viste, con esto de las denominaciones de origen, vos para poder utilizar, qué sé yo, el champán tiene que ser de determinada región de Francia, si no es un espumoso, o un cava si es español, o qué sé yo. Y todo eso son trabas al libre comercio, digamos, como que la gente fuera estúpida. Entonces, a esa noticia tan poco afortunada para los pobres productores griegos de queso feta, se me ocurrió tomar esta noche pisco. ¿Por qué pisco? Porque hay un lío bárbaro entre Chile y Perú por quién se queda con la marca de origen, y como el pisco es algo que se hace tanto en Chile como en Perú desde hace más de 100 años, ninguno de los dos termina de ganar en la Organización Mundial de Comercio, ni en los tratados estos de libre comercio que andan pululando por ahí, la denominación para un lado o para el otro. Entonces la comparten. Esto es pisco añejado en roble. El pisco es un destilado de uva, de una uva especial que le llaman uva pisqueña, que se toma en trago, con hielo, con lo que sea, pero como siempre de macho, solito. ¿Pero qué es? ¿Un vino? ¿Un vino de No, una no, uva no, es un rara? destilado, digamos, es como si estuvieras produciendo un destilado de grano, pero en vez de grano lo estás haciendo con uva. Ok. Como ¿Es refinado rico? vendría a ser algo así. No, claro, el vino es un fermentado, Ok. ¿sí? Pero la grapa y el pisco son destilados de la uva. Ok. ¿Está Claro, como bueno? una especie de aguardiente, ¿no? Quedó como una especie de aguardiente, exactamente. Está bueno, está bueno. La temática de hoy ameritaba algo intenso. Absolutamente. Hay que fumarse todo para la temática de hoy, porque realmente vamos a hacer una presentación de cómo surgió este tema de hoy, vamos a hablar de Esperanto. Está bien, acá estamos locos, hablamos de lo que habla Gustavo acá, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? Ya estamos medio locos acá. Y hablamos de todas esas cosas que nadie sabe o muy poca gente y nadie en profundidad. Yo ahora me estoy enterando, por ejemplo, de esto con Gustavo. Y el otro día justamente hablé con Ian y Ian me dice, me gustó el programa que hicieron sobre lenguaje. Me manda un mensaje, nunca me escribe. Y parezco la novia despechada, nunca me escribe. Claro, así Bueno, sonó. solo cuando, por interés. Solo me escribe cuando me tiene que. Sí. Entonces, no, no creo que por eso me quiera escribir. Bueno, y la cuestión es que me escribe, me dice, me gustó el programa que hicieron de lenguaje. Le dije, sí, ¿sabés qué? Me parece que nos quedó un poco largo. Lo primero me dice, me lo escuché entero. Entonces, me dice, lo único que no me pareció bueno es que no hablaron suficiente sobre Esperanto, que fue mencionado en el programa, es cierto. Después medio enfilamos para otro lado y dejamos como el Esperanto ahí, y Ian dijo, a mí el Esperanto me encanta. De hecho, conocí a Leo en un curso de Esperanto. Son dos personas que son súper especialistas en criptomonedas. De hecho, entrevistamos a Ian en uno de los episodios para hablar sobre criptomonedas. Ya vamos a invitar a los dos también para ahondar un poco más en ese mundo. Pero me dice, yo conocí a Leo en un curso de Esperanto. O sea, si hay algo que no esperaba oír, era eso. O sea, pensé que lo iban a escuchar en un meeting,
en un meetup, perdón, de Bitcoin Cash o de alguna cripto, no. Se encontraron en un curso de Esperanto y él me empezó a contar todas las cosas del Esperanto y realmente es un tema que alguna vez a mí me interesó. Así que bueno, vamos a hablar de Esperanto y espero que les interese. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y antes de olvidarme, Ian y Leo, que son también, además de expertos en Esperanto, así lo vamos a presentar hoy, son expertos en criptomonedas, tienen un programa que se llama La Economía P2P. La Economía P2P, que es un podcast muy recomendable para el que quiera aprender, sobre todo, ¿no? Bueno, primera pregunta para los dos. ¿Están locos? Yo ¿Por creo que todo el qué? mundo tiene que estarlo, Ok, de alguna forma u otra. Si no ok. estás un poco loco en algún momento, algo estás haciendo mal. Claro, además es aburrido. Además es aburrido, Y no aprendes totalmente. Esperanto ni muchas otras cosas. Y ustedes que se convirtieron prácticamente en expertos. Ustedes, perdón, ¿saben hablar Esperanto? Sí, Sí. Escribir, leer también. sí, sí, sí. Ok, Todo lo que es digamos, el Esperanto, todas las 4 habilidades del idioma, comprensión lectora, comprensión auditiva y producción oral y escrita, sí, no hay ningún problema con eso. ok, perfecto. A ver, cuéntame un poco de la historia, a ver cómo nace el idioma Esperanto. Yo Cuéntenos. me remontaría un poco a lo que es la historia. Da para entrar en detalle porque la verdad que es muy rica, es muy interesante y creo que da mucho el reflejo de lo que viene a ser un poco la filosofía, más allá del idioma en sí, un poco la filosofía del Esperanto. Eh, y básicamente el Esperanto nos tendríamos que remontar a lo que era la Polonia, fines del siglo XIX, que en ese momento estaba bajo lo que es el Imperio Ruso. Y había una ciudad donde vivía un oftalmólogo que se llamaba Ludwig Leiser Zamenhof, que era un oftalmólogo médico de los ojos de origen judío, que él inicialmente, digamos, era políglota, es decir, creo que hablaba alrededor de 2 idiomas, incluyendo latín y griego clásicos, además de hablar yiddish, alemán, bueno, ruso, francés, español, inglés, todos los idiomas que se podían aprender en la época, él los hablaba, y de hecho hablaba en su momento las 4 lenguas que se hablaban en su ciudad natal. ¿Sus lenguas madres Que en este cuáles eran? Me momento, imagino, además del Yiddish, era una, me imagino, porque era de origen Sí. judío, pero ¿cuáles eran sí, el las otras? polaco. El polaco, ok. Él era polaco, exactamente. Entonces hablaba polaco, su lengua materna. Igualmente, él siempre le dedicó mucho cariño al ruso. Y de hecho, él produjo obras escritas solamente en ruso y en esperanto. Si bien él de nacimiento hablaba polaco, de alguna forma como que llegó a considerar al ruso como una especie de lengua adoptiva, si se quiere. O sea, la Ok, adoptó como su lengua madre. pero el esperanto es un idioma creado por él. Sí. Exactamente. Es un idioma, yo no diría creado, sino diseñado y ya entraría un poco en esto. Entonces, en ese contexto digamos, de multiculturalidad o diversidad de lenguas, él lo que nota era como una diferencia entre las distintas comunidades que había, es decir, si bien distintas colectividades, distintos tipos de grupos. Entonces notaba como destratos, por ahí discusiones, y él consideró que todo eso originalmente se debía simplemente a no tener una lengua en común, es decir, al no tener un idioma mediante el cual todos se pudieran entender y dialogar sus problemas, bueno, recurrían muchas veces a la violencia, a Ok, ignorarse o a simplemente evitar, digamos, el contacto o distanciarse. Entonces, él lo que planteaba era, bueno, si nosotros podemos de alguna forma tener un idioma que nos permita comunicarnos, no solamente entre nosotros que vivimos acá, sino esto podría aplicarse a otros lugares, por ejemplo, un francés con un inglés, un español con, no sé, un chino, lo que sea, dice, quizás los problemas de la humanidad no se resolverían, pero por lo menos tendríamos la herramienta para poder dialogar, y todos desde un punto de vista en el cual, digamos, somos entre comillas iguales, porque todos hablaríamos el mismo idioma. Entonces dijo, bueno, lo lógico sería en ese momento plantear, bueno, adoptar algún idioma nacional. El problema es que en esa época, final del siglo XIX, no estaba tan establecido lo que era el inglés o el francés, es decir, si bien había lenguas que se utilizaban para distintas áreas, por ejemplo, el latín todavía era muy utilizado en las ciencias, el inglés no era, pero ni de casualidad, lo que es hoy en día, el francés era muy utilizado internacionalmente, en comercio y demás,
el alemán también. O sea, cada idioma tenía su uso, básicamente. Entonces, él decide tomar elementos de diferentes idiomas y diseña a partir de esos elementos, desde las raíces fonéticas, los sonidos, las palabras, la forma de armar las palabras y construir un idioma que fuera no solamente de alguna manera universal, sino que además se pudiera utilizar y aprender fácilmente. Entonces, cualquier persona que quiera hablar este idioma lo iba a poder aprender en muy poco tiempo. De hecho, el esperanto se considera uno de los idiomas más fáciles del mundo. Y además iba a hablar un idioma que no era la lengua nativa de nadie, es decir, no iba a tener que pelearse con otra persona porque le venían a imponer su idioma, sino que él elegía hablar ese idioma para comunicarse con otros hablantes de ese mismo idioma. Y así se publicó en el año 1887 lo que fue el primer trabajo en esperanto, que se llamó el primer libro, o en esperanto la unua libro, que básicamente es una recopilación de la gramática, y a partir de ahí, prácticamente, digamos, para lo que fue la época, tuvo una adopción masiva y exponencial. Ya a los pocos años se estaban haciendo congresos en los cuales participaban esperantistas de distintos lugares del mundo. Originalmente, digamos, también se manejó mucho entre varios lugares. De hecho, creo que el primer esperantista que no fue Zamenhof fue una persona que leyó el libro, lo fue a visitar a Zamenhof, toca la puerta y sin avisar, lógicamente, que había aprendido el idioma, pregunta: ¿Ĉu tie loĝas la doktoro Esperanto? Significa en esperanto: aquí vive el doctor Esperanto, que era como se había presentado el autor del idioma. Y así esa es la primera conversación que tienen dos personas en idioma esperanto. Y bueno, básicamente a partir de ahí ya se empiezan a fundar academias y círculos de esperantistas en distintos lugares y de alguna manera empieza a crecer lo que es la lengua. Ok, y o sea, esto no era cambien el idioma, sino aprendan un idioma nuevo para usarlo de manera universal. Exactamente. Cada comunidad seguiría teniendo su idioma de origen, simplemente lo que se proponía era utilizar esto como una herramienta para decir, bueno, no, yo no te vengo a imponer que vos hables mi idioma, yo no espero que otras personas me pidan que yo hable su idioma para comunicarme con ellos, sino que todos usamos una segunda lengua. Ok, Ian, ¿quería decir algo? No, justamente eso, que o sea, el objetivo inicial es una segunda lengua fácil y rápida de aprender. Ok. Eso, Perdón, se forma una pregunta que tiene que ver quizás, ¿dónde se habla esto hoy en día? O sea, ¿dónde se hablaba más o menos lo comentaste? Si pueden profundizar un poco, ¿y dónde se habla hoy en día? Bueno, originalmente, digamos, se movió mucho en lo que era Europa, pero rápidamente esto se dispersó prácticamente por todo el mundo. Ya en Argentina, en el año, creo que 1910, con la llegada de los primeros, o uno de los primeros grupos inmigrantes de España, llega el esperanto a la Argentina, y desde ahí tenemos, digamos, la masificación de lo que fue el idioma en todo el mundo, por lo menos en ese momento, pero sí, lógicamente primero en Europa. Actualmente, hoy en día puedes encontrar hablantes de esperanto en prácticamente cualquier país del mundo, que están, digamos, agrupados en asociaciones esperantistas, grupos de esperanto, incluso ayudado y apoyado por lo que es Internet. Hoy en día tenés cualquier cantidad de grupos y chats en los cuales participan personas de todo el mundo. Entonces, desde Japón, te diría, hasta Argentina, desde Estados Unidos hasta Sudáfrica, tenés esperantistas en cualquier lado. Si bien, digamos, no es un idioma en el cual vos llegás al país y preguntás en esperanto y alguien te responde, sí podés ubicar esperantistas en cada lugar que vos visites probablemente. O sea, Entonces, es un idioma claro, que tiene un uso muy grande. En Brasil hay una comunidad también muy importante de esperantistas. ¿es un idioma oficial en algún lado o no? No, No, la No, UNESCO. no, pero hubo en la casos. UNESCO. Hubo Si casos. querés, Jan, contá que estabas vos me habías contado estos. Sí, uno de los temas con los que nos seguimos hablando con Lean cuando le dije, che, estaría bueno profundizar un poco el tema del Esperanto, fue que había una micronación que se llama Moresnet, que bueno, si no me equivoco estaba entre Bélgica y Alemania, una cosa así, previo a la Segunda Guerra Mundial. Resulta que cuando Alemania ataca a Francia pasando por Bélgica en la Segunda Guerra Mundial, bueno, arrastra con Moresnet. Y bueno, era un país que en realidad era como una zona neutra,
en la cual no había estado en la práctica porque los servicios públicos los daba una empresa privada y el idioma oficial era el esperanto. ¿Y cómo Este, llegó el Esperanto ahí? es que se eligió porque como era una zona neutra, por ser el Claro. idioma neutro, esperanto. Bueno, por default, Ujú, lo mismo que la Isla de las Rosas. La Isla de las Rosas claro. también era un país que se habla de esperanto, eh, porque bueno, por defecto se elige como neutro, ¿no? O sea, pensás en algo neutro es esperanto. Entonces, se elegía por eso. Ok, o sea, era un territorio, creo que era muy chiquito, ¿no? Que había Sí, 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 quedado. era chiquitísimo. ¿Y por qué había quedado ahí medio de tierra de nadie? No me acuerdo exactamente, pero sé que era donde toda la gente iba para aprovechar, hacer todo lo que no se podía hacer, viste, ir al Ok. casino, no pagar impuestos, o sea, todo lo Fumarse que, uno, ahí. claro, todo lo que no te Ok, dejaban ni en Bélgica ni en Alemania lo ibas a hacer a Moresnet. ok. Este, Bueno, eso es más o menos lo que quiere hacer Liberland hoy, ¿no? Más o claro, menos tenemos acá también en este podcast, hablamos con el embajador de Liberland en Argentina, ¿eh? Tuvimos ese honor y además hicimos un programa nosotros sobre micronaciones. Lamentablemente no mencionamos a esta, pero bueno, acá la están mencionando ellos y es muy interesante. Dale, Gustavo. Sí, la adopción de una lengua es fruto de, digamos, del orden espontáneo, ¿sí? La adopción de la moneda es fruto de un orden espontáneo y les traigo el paralelo a ustedes porque, digamos, porque ustedes saben de tres cosas, saben de intento de monetización, saben de Esperanto, es una lengua, digamos, artística, le llamaba el creador, digamos, una lengua totalmente construida, y saben de economía, pues los dos son austríacos. Eh, De la es escuela posible, austríaca, escuela austríaca de sí, sí, economía, sí. ¿no? sí, Pues sí, sí. No que son estudiamos en argentinos. Austria. Sí. No, o que somos de allá. ¿Es posible, digamos, la masificación de una lengua de diseño, por más de que hay como 2 millones de personas en el mundo en que la hablan, y cosa que yo no sabía y me enteré hoy, que hay como 100.000 nativos de Esperanto, o sea, gente que aprendió el Esperanto al mismo tiempo que aprendió una lengua madre. ¿Es posible, digamos, o es un sueño? Bueno, primero yo creo que habría que, desde el punto de vista económico, ¿no? Definir qué sería masificación. O sea, ya 2 millones de hablantes, según, digamos, una estadística que se tomó hace varios años, a mí me parece mucha gente. Es decir, tenés que poner 2 millones de personas. Y de alguna manera, 2 millones de personas que están distribuidas en todo el mundo. Obviamente esto no es para decir el esperanto es un idioma súper hablado, lógicamente permanece como una especie de nicho. Esto cualquiera lo reconoce y es evidente. Pero es interesante decir, la escala del idioma, ¿cuál es la correcta? Bueno, esto es algo que se descubre, como todo, ¿no? Y yo considero que sí, que es correcto esto que mencionabas de que el esperanto o la adopción de un idioma se da como de forma espontánea. Cuando se le encuentra una utilidad en el momento del origen del esperanto, la utilidad era que podías comunicarte con personas con las cuales no compartías una lengua en común, y hoy en día sigue siendo esta la principal razón por las cuales las personas eligen aprenderlo. También con el tema de la masificación de Internet y demás, salieron varios cursos, principalmente unos muy populares en un sitio que se llama Duolingo, en la cual está el curso de Esperanto disponible para la enseñanza en varios idiomas, principalmente creo que es el francés, el español, el El inglés, inglés. y creo que estaba alguno otro en la incubadora, o sea, como que ya estaba por salir. Portugués, me parece. Ah, en portugués también. Entonces, sumando esos estudiantes de Esperanto, que obviamente pueden obtener al finalizar ese curso un nivel relativamente bueno o decente como para la comunicación. O sea, el Esperanto realmente no requiere demasiada inversión en cuanto a estudio de gramática como otros idiomas. Yo diría que incluso la cifra puede ser mayor, y esto obviamente lo facilita mucho, pero lógicamente tiene que existir el incentivo. Eh, Más allá de eso, hay muchos temas, o sea, este es un tópico que se debate frecuentemente dentro de la comunidad esperantista, porque lógicamente es como, bueno, nosotros como esperantistas, ¿qué objetivo tenemos o a qué apuntamos? ¿No? O sea, queremos que todo el mundo lo hable,
o queremos que simplemente, digamos, permanezca como es ahora, que es un idioma en el cual vos podés ubicar gente en otro país que hable este idioma y te podés contactar. Eh, Pueden ser las dos soluciones, es decir, yo creo que la que resulte más cómoda o más viable, bueno, es la que va a terminar siendo elegida. Y con respecto a los hablantes nativos, la verdad es que sí, hay gente que nace en familias de esperantistas. De hecho, yo creo que conocí a una persona que me dijo, che, mis papás son esperantistas los dos, pero no me enseñaron esperanto a mí. O sí le enseñaron de chica y después, cuando fue creciendo, bueno, se olvidó. Pero la verdad es que por lo que leí también es como que estas personas, si bien obtienen un cierto nivel de esperanto, la realidad es que en comparación de un hablante que estudió por algunos años, no es mucha la diferencia en cuanto a... O sea, que tampoco te rompe este principio de alguna forma de neutralidad, es decir, no es que vas a estar compitiendo, entre comillas, con gente que aprendió el esperanto de forma nativa, porque también depende mucho el nivel de esperanto que tengan sus padres, que probablemente no sean hablantes nativos, entonces corren con eso. Pero es verdad que sí es posible, por ejemplo, si una persona se casa con otra que es esperantista y no hablan un idioma en común que no sea el esperanto, lo más probable es que los hijos sean esperantistas por absorción. Pero Sí, puede... también, A ver, dale. sí, también se usa mucho el esperanto para aprender otros idiomas. Hay, por ejemplo, un montón de estudios hechos en las que se hacen, son grupos de estudio, básicamente se arman dos grupos, ¿no? Por ejemplo, quieren aprender, son angloparlantes, quieren aprender francés. Y se dividen en dos grupos. Ambos tienen 4 años de aprendizaje del idioma. En un grupo se estudia 1 año de esperanto y 3 años de francés, y en el otro grupo se estudia 4 años de francés. Resulta que los estudiantes que estudian 1 año de esperanto y 3 años de francés saben más francés que los que estudian 4 años de francés. ¿Por qué? Porque el hecho de que el esperanto sea tan regular y todo este tipo de cosas, no solo te motiva, porque si, bueno, ya aprendí una lengua, porque te motiva, ¿viste? El hecho de aprender algo rápido y poderlo usar. Entonces, más allá de eso, lo que se trata de interiorizar es al momento de aprender esperanto como segunda lengua, supongamos que querés aprender otra tercera lengua, que en este caso sería francés. Entonces el esperanto como método de aprender a aprender idiomas, digamos. Es como, tiene como un uso educativo de ese lado. Y si te fijas, en internet está lleno de estudios que hacen distintos tipos de testeos y todos dan que en general los que aprenden primero esperanto para aprender otro idioma tienen facilidad en aprender el segundo idioma, por una cuestión de que, digamos, ya tienen el mecanismo, o sea, ya saben cómo aprender más eficientemente un idioma eh, que el que recién está aprendiendo un idioma mucho más difícil y de cero. Cuando no sabe otro idioma, ¿no? Es como esto de que se dice que los políglotas tienen más facilidad para el idioma, bueno, porque ya en realidad tienen una curva de aprendizaje totalmente Claro. acelerada de cómo aprender un idioma y cómo aprender un idioma funciona en ellos, porque hay distintos tipos de memorias, todo ese tipo de cosas. Entonces, se suele usar mucho para eso también, como uso curioso, pero según todos los estudios que hay, funciona perfectamente para ese tipo de tareas, ¿viste? El tema es qué idiomas, ¿no? También, porque Sí. depende, ¿no? Qué idioma querés aprender, porque no me acuerdo bien las raíces que tenía, las dijiste vos, Leo, ¿no? Que eran eslavas, ¿no? Sí, Y entonces, bueno, sí, quizás son principalmente, o sea, si uno toma un texto en esperanto, se va a sí, encontrar con que le suena que es principalmente, encuentra raíces más que nada latinas, por una cuestión, digamos, de en ese momento era lo mayoritario. Pero hay muchas raíces germánicas, muchas raíces eslavas, y también, si bien, digamos, lo que puede ser el vocabulario, es decir, las raíces que son de las cuales se toman las palabras pueden tener ese origen más eurocéntrico, la gramática incluso o la forma de armar las palabras ya corresponde incluso a lenguas del tipo, por ejemplo, asiático como el chino, lo cual no quiere decir que el sí. esperanto sea difícil como el chino, simplemente que la forma de construir palabras se parece mucho al chino. Entonces, una persona que de forma nativa habla chino se va a encontrar con que si bien por ahí tiene más dificultad a la hora de asimilar el vocabulario porque no le resulta familiar los sonidos o demás, que igual no es que sea difícil, sino que por ahí va a tener algo un poco más difícil que el que estudia, por ejemplo, Esperanto desde el español o desde el francés, sí va a darse cuenta que la gramática es muy simple porque corresponde con lo que ya habla, entonces está acostumbrado a armar palabras de una determinada manera. Incluso hay radios que
cotidianamente transmiten noticias, por ejemplo, en chino, y también, digamos, hablantes de Esperanto que son de origen chino, que escriben y componen directamente en Esperanto, con lo cual se demuestra que no es una barrera el idioma o una cuestión. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, lo que es aprender, por ejemplo, con esto que decía Ian del valor propedéutico del Esperanto como un lengua de vehicular para aprender otro idioma, sí es cierto que, por ejemplo, si vos estudias Esperanto y después vas a estudiar francés, es mucho más simple que estudiar francés directamente. Por ahí, si estudias Esperanto y después estudias árabe, quizás no es tan efectivo, pero ya tenés igualmente asimilado cómo es el proceso de entender un nuevo idioma. Ok, eso digamos para la gente que aprende un nuevo idioma, quizás conviene primero aprender Esperanto, también por el empujón anímico, ¿no? Que te puede llegar a Claro, dar. exactamente. También otra cosa, el Esperanto tiene algo particular, que es que, ¿viste cuando dos lenguas hacen como una especie de merge? O sea, cuando se Sí, fusionan, digamos, es justo lo tirando con el hablamos el otro Spanglish. día en el Claro, programa. Sí. exactamente, como por ejemplo con el Spanglish. El Esperanto tiene, si quieres, un sistema de que al ser tan regular en gramática, vos podés, o sea, el Esperanto puede integrar una palabra de cualquier idioma simplemente adaptándola a las reglas gramaticales y listo. Eh, Vos traes la raíz de la palabra y después, bueno, se adapta a la gramática. Es una funciona tipo como una especie de Lego, ¿viste? Traes lo principal y el resto lo vas amboldando Claro, vía prefijos y sufijos y todo este tipo de cosas. claro. Entonces podés aprender muchas palabras a partir de una palabra, por decirlo de alguna forma. Claro, Un y prefijo, además de digamos. esto, si se habla mucho Esperanto en China, ponele, y empiezan a traer palabras del chino, simplemente las ajustan a la gramática y ya está. Ya forman parte del vocabulario del Esperanto, digamos. Pero hay como lo que se quiere, si se quiere, una Real Academia Esperantista. Hay algo así, algo centralizado, por decirlo de alguna manera. Sí, existe lo que es la Academio de Esperanto, que básicamente significa Academia de Esperanto, que es un cuerpo formado por algunos esperantistas y creo que está designado por lo que es la la Asociación Universal de Esperanto, que es de alguna forma el cuerpo que nuclea todas las organizaciones esperantistas, pero lo que es, digamos, el uso de la lengua es completamente desregulado. Es decir, si bien hay, digamos, una normativa, si se quiere, o una forma, entre comillas, recomendada de utilizar el esperanto, la realidad es que en la práctica uno se encuentra con hablantes que introducen modismos, introducen nuevas raíces todo el tiempo, incluso introducen nuevos tipos de pronombres o nuevos tipos de construcciones gramaticales, lo cual obviamente hace un poco más dinámica digamos, lo que es el crecimiento de la lengua. Igualmente, la ventaja que tiene el Esperanto es que si bien esto ocurre, no ocurre de forma masiva, entonces uno puede agarrar un texto de Esperanto escrito hace 120 años y un texto de Esperanto escrito hoy, y la realidad es que no se va a encontrar con demasiadas diferencias. Por ahí algunas cosas de vocabulario que quedaron medio soletas, pero la realidad era que, porque eran raíces que se basaban en cosas que se usaban en el siglo XIX que hoy ya no existen, por ejemplo. No sé. Y después, lo que es digamos, la adaptación del idioma, si bien la Academia de Esperanto regula el uso del lenguaje y tiene un carácter normativo en lo que es el Esperanto en sí, el uso es completamente libre por parte del hablante. Igual, si querés, hay un caveat con eso, si querés, obviamente podemos entrar por ese lado, porque también es interesante porque obviamente manifiesta de alguna manera cómo evoluciona esto, que es un experimento de alguna manera, originalmente un experimento de un idioma artificial. ¿Se puede decir que son dialectos? Lo que acaba de No, comentar no Leo, dialectos, no dialectos. ¿no? Sí son jerga, por ejemplo, o una forma nueva de hablar de ciertas cosas, pero no dialectos porque no es que te crea algo que sea, eh, no sea inteligible con el esperanto tradicional, por decirlo de alguna manera, sino que simplemente es una forma nueva de expresar ciertas cosas, pero no califica como dialecto, a lo sumo calificaría como una jerga. Igual en un momento experimentaron un fork, ¿no? El Esperanto. Sí, definitivamente, sí, eso sí. ¿Se Eso sí dividieron? ¿Qué existió. pasó? La cosa fue así, en el año 1905 creo que fue el primer Congreso Universal de Esperanto, ya digamos esto arrancó en el año 87,
en 1887 y en 1905 ya estaban teniendo congresos universales de donde iba gente de varias partes del mundo, principalmente Europa, ¿no? Pero bueno, ya digamos había una comunidad internacional que utilizaba el esperanto como medio de comunicación, incluso obviamente en los congresos de esperanto se hablaban en esperanto, utilizaban el esperanto para las redacciones y demás. Lo que hicieron en ese congreso fueron dos cosas que básicamente marcaron de alguna forma a fuego lo que es el esperantismo, por decirlo de alguna manera, que fue la declaración de Boulogne, que básicamente es qué se entiende por esperantista. Y esto es muy inteligente porque simplemente dijeron, un esperantista es alguien que utiliza el esperanto independientemente del fin con el que lo utilice. Un poco como el software libre o de código abierto, donde básicamente es libre, si la licencia te deja hacer lo que quieras, no importa, ¿viste? Para que lo uses. Bueno, el esperanto es lo mismo. Vos hablas esperanto, sos esperantista. ¿No te interesa que el esperanto sea la lengua internacional? Bueno, está bien, podés decir que sos esperantista porque vos utilizás el esperanto. Esto obviamente por contraste con otros experimentos de lenguas auxiliares que había habido. Y después lo otro que hicieron muy importante fue definir lo que se considera el fundamento de Esperanto. ¿Qué es el fundamento de Esperanto? Bueno, es un libro donde se recogen algunos usos de la lengua, ciertas reglas gramaticales y demás, y dicen, bueno, esto es el Esperanto ortodoxo. Todo lo que se desvíe de esto es considerado incorrecto, pero incorrecto en el sentido de que si nosotros empezamos a modificar el Esperanto, si alguien lo aprende y después va a un lugar donde supuestamente hablan esperanto y se da cuenta que hablan una variante completamente distinta, el concepto del origen del esperanto se pierde, o sea, no tiene sentido. Entonces dijeron, la base de la lengua es el fundamento. Es un libro que tiene básicamente cómo se utiliza el esperanto y ejemplos prácticos de frases específicas, ejercicios y demás. Entonces, bueno, esto fue en el año 1905. La mayoría de los esperantistas se habían quedado contentos, salvo un grupo reducido de esperantistas que tenían planeado modificar la lengua y que obviamente cuando esto fue declarado se les, digamos, vino abajo el mundo porque dijeron, ahora no podemos hacer lo que nosotros queremos. Eran mayormente originarios de Francia, si no me equivoco, y en el año 1907 un cuerpo de académicos autodenominados como creo que el Comité para la Adopción de un Idioma Internacional, así se autodenominaban, o sea, era un comité internacional que creo que eran 9 personas, eran 7 de Francia, eligieron que el mejor idioma de todos los que había en ese momento artificiales era el esperanto, pero que había que hacerle unas modificaciones. A partir de ahí surge lo que se conoce como Ido, y Ido en esperanto significa descendiente. Entonces, básicamente, este idioma Ido es el descendiente del esperanto. Y es un esperanto que es muy parecido, la verdad es que si una persona lee un texto, si una persona sabe esperanto, entiende un texto en Ido, pero en ese momento cuajó la comunidad esperantista a la mitad y dividió los esfuerzos. Entonces había una comunidad que se dedicó a aprender esperanto y otra parte que se dedicó a promover y enseñar Ido, y la realidad es que en ese sentido hubo como una especie de fork en la comunidad. Después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad de idistas prácticamente desapareció. No así con el esperanto que siguió su curso. ¿Pero sigue habiendo alguien o no? Sí, es un idioma. De hecho, por ejemplo, bueno, por si a alguien le interesa, está la Wikipedia en esperanto y puede, por ejemplo, consultar un montón de artículos, creo que son más de 400.000 o 300.000 artículos que puede consultar en esperanto. Y también está la Wikipedia en Ido, o sea que hay alguien que todavía estudia y escribe artículos en Ido, puede ir y consultar también la Wikipedia en Ido y puede aprender Ido a través de distintas fuentes. O sea, se Ahora, enseña, pero no es común ni mucho menos. O sea, es un submundo dentro de un submundo, básicamente. Es como la mayoría de los idistas son esperantistas, o sea, Claro. es gente que aprendió esperanto primero y dijo, bueno, voy a aprender Ido a ver qué onda, pero son todos esperantistas, la realidad. el papel de Francia es muy interesante porque Sí. es un intento de destrucción del esperanto, pero al mismo tiempo en la Sociedad de las Naciones las propuestas de adopción de esperanto no cuajaron porque para Francia ya existía una lengua, digamos, una lengua universal que era el francés. Claro. Que en ese momento era el lenguaje de la diplomacia, es verdad. Digamos, pero el francés era el francés era el mainstream y el esperanto era, digamos, como un, digamos, un disruptor. Y los franceses hicieron todo lo posible para que el disruptor no funcionara. Cosa que, digamos,
nos puede sonar familiar en un montón de temas, ¿no? No Sí, entremos sí. ahí, no entremos ahí. Ya va Sí, a sí, haber desde ya. oportunidad. Incluso creo que la gente de la Sociedad de las Naciones había decidido que el lenguaje de trabajo iba a ser el Esperanto. De hecho, lo decidieron, salvo que en la votación votaron todos a favor, excepto Francia, y como Francia tenía veto, bueno, efectivamente la resolución no se terminó adoptando. Así que le podremos echar la culpa a Francia que hoy en día no estemos hablando en Esperanto con la gente de afuera. Más allá, digamos, de que son organizaciones estatales o interestatales, si se quiere, pero de alguna manera esto realmente hubiera impulsado la adopción del idioma de forma masiva. Claro que sí. Ian Eso es quería decir innegable. algo antes. Sí, quería decir justamente esto, que no solamente lo vetaron, sino que lo intentaron afrancesar con el ido. Fue como que, Ok. ya que no te pude afrancesar, te veto. Este, El- pero hablando de formas que se intentó, si querés, destruir la adopción, por así decir, tenés, por ejemplo, las excusas que se fueron dando, sobre todo después de la Segunda Guerra, o durante la Segunda Guerra, para distintos bloques o países, digamos, patear el esperanto para otro lado. Por ejemplo, desde el lado alemán, Hitler, esto está en Mein Kampf, lo menciona que como es una lengua judía, ya está. O sea, ya que como la hizo judía, ya es Suficiente suficiente para... argumento, claro, claro. Eso ya es suficiente como para descartarla. Entonces, obviamente los perseguían y qué sé yo. En la Unión Soviética, por ejemplo, Stalin, parece que en su juventud era esperantista o algo así, pero al momento de asumir, se lo olvida todo, los persigue e inclusive muchos esperantistas terminaron en el Gulag, en la Unión Soviética. Y bueno, del lado de Francia ya sabemos lo que pasó. Y del lado de Estados Unidos, cuando el inglés estaba ganando fuerza, luego de ganar la Segunda Guerra Mundial, lo terminaron de aplastar. Pero digamos que hubo, si querés, ataques estatales literalmente, persecución literalmente del gobierno a esperantistas. Walter, ¿vos tenés alguna consulta? A ver, hasta que se tocó el tema, para mí, Esperanto era un boliche de Avenida Juan B. Justo donde se ponían de novio las modelos y los futbolistas. ¿Por qué era? ¿No sigue más ahí? No sé, Ah, ya ok. estoy viejo. Ya no sos futbolista. Yo, la última vez que fui a bailar, Ni pagué la modelo. entrada. Pero me resulta muy interesante esto que cuenta Leo de, si uno hace la cuenta, de 1887 a 1905, son 18 años, pero no 18 años de ahora, 18 años de aquella época con la precariedad de la comunicación y demás, y que 18 años después de creada la lengua, de diseñada la lengua, ya haya congresos a nivel mundial, me parece que la gente lo adoptó increíblemente, o al menos la gente que se reunía en esos congresos. Digo, me parece que es muy poco el tiempo, no sé si logro hacerme entender, es muy Sí, poco el sí, tiempo como para que, digamos, genere tanto interés, ¿no? Por tanta gente. Evidentemente, habrán visto que esto iba a solucionar un montón de problemas a nivel comercio y a nivel otro montón de cosas, me imagino. Si no, sí, por no creo que ejemplo, sea en ese posible. momento no estaba unificado lo que era. Hoy en día incluso se podría decir que tampoco hasta cierto punto, pero en ese momento no estaba ni unificado lo que era el idioma del comercio. Internacionalmente se manejaban diferentes estándares, diferentes lenguas según las regiones. No estaba universalizado el idioma de las ciencias, entonces todos los documentos técnicos y científicos que surgían en esa época estaban escritos en el idioma del autor, mayormente. Claro, Posiblemente alemán, eh, francés e inglés, pero también, no sé, si la persona era de España, escribía en español. O sea, la gente también en esa época era muy orgullosa de su nacionalidad y escribía en el idioma que hablaban sus padres. Esto, claro. si podían imponerlo, lo imponían. Entonces, era como también esta idea de romper un poco con eso. Después, obviamente, la diplomacia tampoco estaba universalizado el idioma, y todavía existía este concepto de imperio en el cual una nación podía ir en un territorio, como en ese momento creo que estaba, bueno, hasta finales, perdón, hasta mediados del siglo XX, África estaba mayormente bajo ocupación europea, entonces eran todos países donde tenían idiomas locales, y llegan estas personas y empezaron a utilizar de forma obligatoria, digamos, el inglés, el francés, el portugués, el idioma que sea, digamos, imponían su propia lengua. Entonces, yo creo que en ese sentido
la gente vio, si el Esperanto surgió tan rápidamente y tuvo, digamos, un efecto red tan rápido, si se quiere, no es porque simplemente la gente se enamoró de la idea, sino que realmente encontró como que podía ser una alternativa útil. Y yo creo que la experiencia era simplemente tratar de aprenderlo, y cuando uno se da cuenta que a las 2 semanas tenía un conocimiento decente del idioma, dije, bueno, Claro. entre esto y algo que me puede llevar años dominar y que no va a ser suficiente porque me puede servir el inglés para viajar a Inglaterra y Estados Unidos, que no eran, Estados Unidos no es que era como es hoy en día, sino que era infinitamente mucho más chico y no tenía la relevancia internacional que tenía. O, por ejemplo, en ese momento también, no sé, alemán o ruso, por ejemplo, que, digamos, hasta en ese momento el Imperio Ruso era gigante y cubría prácticamente del océano Pacífico hasta prácticamente la mitad de Europa. Bueno, o sea, ¿cuál era el idioma que uno tenía que invertir el tiempo en aprender? Y si con esto podía matar 27 pájaros de un tiro, lo hacía. O sea, esa era la gran ventaja original del Esperanto y creo que es la que mantiene hasta el día de hoy. Obviamente ya la gente, casi que por defecto y por una cuestión cultural, económica, lo que sea, decide, por ejemplo, aprender inglés, pero no es que con el inglés uno se arregla. Hay muchas regiones donde el inglés prácticamente no se estudia, pero sí hay esperantistas, entonces ahí está la ventaja todavía. Antes que hablaron de, ¿cómo se llama este sitio para, ahora se me fue? Duolingo. Duolingo, Sí, Duolingo, que sí. se puede aprender Esperanto. Lo interesante de Duolingo, más allá de que yo hice un curso, mucho no me sirvió, pero bueno, quizás hoy está mejor. No hice de Esperanto, hice de italiano. También se puede aprender otros idiomas raros, entre ellos el Klingon, que es el idioma de uno Los de los idiomas, Klingon. o el idioma de la De Guerra de Star- las Galaxias, ¿no? El No, idioma de Star No, Trek. el No, de Klingon es Star del Trek, Star Trek, sí. perdón. Viaje a las Dale, estrellas boludo. sería. Mi Yo lo nerdismo tengo no por The llega Big Bang para ese Theory, lado. chicos, discúlpeme. Me parece Vos que en The Big Bang deberías, Theory lo nombran en ese idioma. claro, vos con esa pinta y esos lentes deberías ser el que más sabe de esto, Bueno, viste, Walter. no. Las apariencias engañan. Tengo que admitir que yo soy fanático de Star Trek, ¿eh? Ok, por He eso te visto enojaste. decenas de temporadas y sigo viendo Star Trek. ¿Sabés Mirá, Klingon? Hay ¿Sabés contenido de Klingon? sobra. No, no me No. interesa Ok. tanto. En ese sentido. Pero sí me gusta mucho Star Trek. Bueno, Klingon es el idioma que mucha gente lo habla. Y Klingon, obviamente, no es un idioma, sino es como toda una cultura, ¿no?, que hay atrás del Klingon. Entonces mi pregunta es, no sé si es una pregunta estúpida o no, pero le voy a hacer igual. ¿El Esperanto es un idioma solamente o es algo más? Eso, lógicamente, creo que depende de la persona a la que le preguntes. ¿Y por qué digo esto? Porque me remito de nuevo al origen del Esperanto. El esperantista es aquella persona que utiliza el Esperanto sin importar el motivo. Entonces, para algunas personas va a ser solamente un idioma, pero yo creo que para la gran mayoría de las personas que hablan Esperanto, el Esperanto es también, digamos, una comunidad y es también hasta incluso una ideología. No necesariamente cargada políticamente, sino que es todo lo contrario, está desvinculada de cualquier tipo de nacionalismo o, digamos, claro. creencia previa que uno tenga. Simplemente aceptar que existen otras personas y tener la voluntad de dialogar con esas personas y llegar a soluciones por la vía pacífica. Y creo que eso es un avance, sobre todo en la época en la cual se propone el Esperanto, y quizás hasta incluso, digamos, una forma de pensar que qué diferente hubiera sido la historia si la gente hubiera pensado más como, como piensa un esperantista antes de 1914, por ejemplo, cómo sería el mundo hoy en día. Pero más Claro. allá de eso, digamos, hoy en día existe el concepto de, en Esperanto se denomina como esperantuyo, y está basado en, es el nombre Esperanto con el sufijo uyo, que literalmente significa como contenedor, o sea, sería como el lugar donde están todos los esperantistas. Y es como esta idea de una comunidad internacional que no está delimitada por ninguna frontera, que simplemente aquellas personas donde se encuentran y hablan esperanto, bueno, ahí está esperantuyo o esperantío. Entonces, la idea es, si bien es cierto que el esperanto no se convirtió, como por ahí predijeron al principio del siglo XX, en el segundo idioma de todos, sí se convirtió en el primer idioma de la comunidad esperantista. Esto puede parecer obvio, pero si uno lo piensa, realmente es como hay personas que utilizan el esperanto como primer idioma para comunicarse con otros esperantistas. Entonces, yo creo que en ese sentido, el esperanto es algo más. Y también cuando uno ve, por ejemplo, que hay
obras no solamente traducidas, sino escritas nativamente en esperanto, canciones, música, todo tipo de Películas también. composiciones artísticas, películas inclusive, es cierto. Eh, y de hecho, mucha gente que utilizó el esperanto a lo largo de la historia han sido personajes bastante reconocidos. Bueno, es interesante, digamos, pensar que el esperanto ha logrado sobrepasar el concepto de un simple idioma y ha llegado a generar una especie de cultura internacional, obviamente, donde cada cultura aporta lo suyo, ¿no? Claro. ¿Y hay un noticiero en Esperanto también? ¿Hay un noticiero? Me consta que existe, digamos, una radio en esperanto, una que es de la radio polaca, que emite noticias de Polonia Ok. en esperanto, China tiene uno eh, igual. y China La, tiene otra exactamente. la radio, esta televisión del gobierno chino tiene una versión en Esperanto que publican todos los días. Y Ah, por ok. ejemplo, también, bueno, obviamente hay canales de YouTube y demás que Sí. son exclusivamente en esperanto. Y también, por ejemplo, el Vaticano tiene, digamos, la radio vaticana que una vez por semana emite en esperanto también. O sea que uno puede escuchar las emisiones en esperanto. O Digamos, sea, después, sí, toda la programación del día, ¿decís? claro, exactamente. Ah, Y uno, por ejemplo, escucha las noticias del Papa en esperanto. ok, La verdad que es interesante. ok. Y hay libros, me imagino, también. Y también libros Sí, escritos en ahí Esperanto tenés, enteros. Pero me refiero tenés a novelas, no una sí, sí, enciclopedia. desde ya. Sí, Es música más, también debe haber, Música sí, dijeron, composiciones, sí, sí, Un música sí. montón. claro. tenés grabaciones desde principios, desde que existe el fonógrafo, que se grabaron músicas y temas en esperanto. De hecho, hasta el esperanto tiene como una especie de himno, si se quiere, una especie de canción que se llama La Espero, que significa la esperanza en esperanto. Y después tenés también, por ejemplo, publicaciones mensuales y semanales que son escritas en esperanto íntegramente. Ahora, O sea, evidentemente el esperantista es un entusiasta del esperanto. sí, sí, desde ya. O sea, es una persona comprometida con la causa de alguna manera, ¿no? Claro. Igualmente, el idioma fue creado, o, perdón, Diseñado. ¿qué término usaste vos, Leo, que me corregiste? Diseñado. Diseñado, diseñado, Diseñado. diseñado. Fue Diseñado. diseñado para que se hable universalmente, ¿no? O sea, que se use como una segunda lengua, como hoy se usa el inglés. Pero hoy lo cierto es que todo el mundo habla inglés cuando quiere, o sea, si viajas al extranjero, salvo alguna que otra región, algo muy, digamos, excepcional, uno con inglés se arregla, sea para turismo, para trabajo, Sí, sí, sí. viajar o incluso así como estamos haciendo nosotros, por internet, una videollamada o cualquier tipo de llamada. Se puede considerar, perdón, ustedes que son idealistas del Esperanto, pero se puede considerar un fracaso. Hay un texto que se escribió creo que a finales del siglo XX que se llama Esperanto post la Jaro 2000, que significa el Esperanto después del año 2000. Y un poco plantea esta idea. Básicamente es como, bueno, nosotros como esperantistas planteamos a principios del siglo estas hipótesis de que como idioma internacional no se va a elegir un idioma que no sea un idioma artificial. Después, aparte, ese idioma artificial tiene que ser el Esperanto supera los requisitos para ser considerado como un idioma, etcétera, etcétera. Bueno, la realidad es que la mayoría de esas hipótesis en la práctica no se manifestaron, no se cumplieron. Pero yo creo que, digamos, sí se puede hablar de que no se cumplieron esas expectativas, pero lo cual no quiere decir que no se hayan cumplido otras. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que igualmente se llegó a desarrollar una comunidad internacional, incluso durante muchos años, donde la principal forma de comunicación no era el Internet, con lo cual mantener eso requiere un cierto nivel de idealismo y un cierto nivel de compromiso con la idea que va más allá de simplemente decir, bueno, yo quiero que la gente hable mi idioma. Para mí es una cuestión más de nosotros como esperantistas usamos el esperanto no necesariamente porque esperamos que el día de mañana sea la segunda lengua de todos, sino porque sabemos que es un excelente medio para comunicarnos con otras personas que hablan esperanto y sabemos que es fácil que otra persona pueda entrar en el club, por así decirlo, porque es fácil que esa persona aprenda. Entonces, es como una puerta de entrada a una comunidad internacional, a una cultura que va más allá de cualquier frontera
Entonces, por ejemplo, gracias al Esperanto, esto es un caso particular, yo pude hablar con gente desde Europa hasta Asia, inclusive durante mucho tiempo hablar con una persona de Rusia que no habla español y yo claramente no hablo ruso, aunque admito que lo intenté aprender, pero no lo conseguí efectivamente, y sí pudimos comunicarnos a través del Esperanto. Y yo para tener esas mismas, y esos mismos intercambios con esas personas, sin el Esperanto hubiera sido completamente imposible. O sea que en ese momento yo digo, el Esperanto es un éxito en este aspecto. El Esperanto realmente resolvió esta necesidad que yo tenía de comunicarme con otras personas más allá del idioma y poder conocer otras culturas sin la necesidad de tener que dedicarle un tiempo a aprender el idioma de esa cultura o embeberme necesariamente en esa cultura en específico, sino que yo ya con esto descubro prácticamente todo. Sí, perdón. Sí. También, por ejemplo, estadísticamente se calcula que lo que aprendés en 5 años de inglés, lo aprendés en 6 meses de Esperanto. O sea, como para que dimensionemos el nivel de eficiencia gramatical, sobre todo, que tiene, ¿viste? Y a nivel vocabulario. O sea, vocabulario es mucho más chico porque después es puramente, digamos, transformación con prefijos y sufijos. Por ejemplo, Barma significa caliente, pero mal Barma significa frío. O sea, cada vez que le pones mal a una palabra, es lo opuesto. Es lo opuesto, claro. Claro, Y esto exactamente. simplifica Entonces un ya montón, con claro. saber eso, ya sabes los opuestos de todas las Claro, palabras. O sea, no simplifica hace mucho, falta claro. que sepa bueno o malo. Sabes, le pones un mal a bueno y es malo, ¿me entendés? Claro. Pero bueno, más allá de esto, sí es cierto que el inglés hoy es la lengua franca, lejos. También hay que entender que cuando se creó el Esperanto no era así. Y también por otro lado, en el inglés vos hoy, es cierto, que tenés más personas que lo hablan como segunda lengua que como lengua nativa. Sí. Pero por otro lado, hay un, si no me equivoco, fue un CEO de IBM que escribió un libro. Él se dio cuenta que la gente cuando habla inglés como lengua franca, en realidad no está hablando inglés, está hablando, viste, como jaca, jaca, jucu, jucu, mezclado con palabras de inglés, viste. Es como medio entre señas e inglés. Eh, a lo que él llamó Globish. El Globish es básicamente el inglés que se habla de forma global, que no es ni de cerca el inglés que habla un nativo. Inclusive se dio cuenta que se entiende mucho más dos nativos de otros idiomas que hablan Globish que un nativo de inglés con alguien que habla inglés como segunda lengua. Porque, viste, te traen todo, te tiran el diccionario de inglés en la cabeza y Claro. no lo entendés. O sea, vos tenés formas mucho más fáciles de decir lo mismo sin darle toda la vuelta lingüística. Cuando los dos hablan lenguas distintas, le buscan la vuelta, le encuentran más sencillo. Por eso él lo llama Globish. Así que, si querés, lo que hay hoy no es inglés, sino es como una especie de inglés simplificado. Ujú. ¿No? Lo necesario Eh, como para Claro, Tenerlos las en cuenta, herramientas claro. necesarias, exactamente. Pero si lo pensás un poco, esto pasa por la dificultad lingüística en inglés. Y eso que el inglés, dentro de todo, es sencillo, gramaticalmente. O sea, Sí, lo sí, comparamos, no sé, con el ruso, ¿viste? Con el español. Y es mucho más sencillo. Gramaticalmente, sobre todo. No pronunciación, por ejemplo. claro. Pero gramaticalmente sí. Eh, el chiste del esperanto es que como que viene a solucionar todo. La pronunciación es perfecta. La gramática es siempre regular. Entonces, digamos, si en algún momento se quiere impulsar el Esperanto, va a ser mucho más rápido de lo que se piensa. O sea, con el mismo laburo que se hizo para el inglés, hoy ya hablarían todos Esperanto, digamos. Cuando el inglés supuestamente lo hablan 2 billones de personas. O sea, 2.000 millones. Claro. Supuestamente, porque Sí, sí. viste que te dicen, sí, todos los argentinos hablan inglés. Después salís y te hablan Te lo inglés, meten a claro. Tevez ahí, ¿viste? Claro. Sí, claro. Lo escucharon una vez que dijo algo y ya lo cuenta, ¿viste cómo es esto? Ya es, Esteve sería angloparlante para las Claro, estadísticas. ¿me entendés? Claro, te cuentan no sé, un B3, ¿me entendés? Algo que no existe. Un A0 como inglés, ¿me entendés? Claro. A ver, ¿alguien tiene una duda más? ¿Alguna Sí, consulta más? Dale. un comentario. Sí.
duda. El comentario es, estaba googleando y no encontré Bitcoin a peer-to-peer cash electronic system en Esperanto. Así que muchachos, no sé qué están esperando. Lo tenemos que traducir, me parece que ya Hay que nos dejaron traducirlo al tareas. Esperanto, Sí, te obvio, dejaron picando, obvio, sí, obvio. sí, sí. Y la pregunta Definitivamente. es más filosófica que otra cosa. ¿No ven ustedes en ustedes mismos una relación, digamos, entre el entusiasmo por el Esperanto y el entusiasmo por Bitcoin o por Bitcoin Cash? ¿No encuentran una correlación entre las dos cosas? ¿Querés responder, Ian, o como Sí, o prefieres? sea, hay una cierta correlación. En ambos necesitas que Yo gente la lo veo, adopte. reconozco que sí. O sea, el laburo en Ambos algún atraen punto a es medio jóvenes parecido. brillantes, básicamente. Sí hay una barrera de complejidad extra en el Esperanto, porque es un idioma, o sea, requiere un aprendizaje más allá de bajarte la billetera y guardar las 12 palabras. A veces uno cuando... Las 12 palabras, tenemos que hacer las billeteras que sean con frases de recuperación con palabras en esperanto. Esperanto, claro, está bueno. Está bueno. Definitivamente. A veces te pasa que inclusive le decís a alguien guardarte las 12 palabras y no lo entiende, ¿viste? Le decís, flaco, escribí, Claro. flaco, escribí las 12 palabras, no es muy difícil. Dale, Walter, No, 12 no tenés que palabras. No. elegir No, las que, las esa que prueba están la ahí, pasé yo, punto. esa prueba la pasé. Ni me quiero imaginar el Esperanto. Pero es como es algo distinto, pero sí, creo que va como medio encaminado. Aunque en la práctica, repito, en la práctica el inglés ha ganado, por lo menos hoy, ¿no? Salvo que pase algo brusco, Bueno, es lo que se habla. Inclusive lo notás en las mismas fusiones idiomáticas. Vos cuando decís, cada vez hablas más Spanglish y menos Spanish. sí. Lo cual muestra claramente que hay predominancia del inglés. Por ejemplo, el inglés tuvo influencia del francés cuando fue, si querés, dominado por Francia, cuando fue invadido. Nosotros ahora estamos recibiendo todo el tiempo cosas culturales por parte de los países anglosajones. Puede ser bueno o malo, ¿no? Porque hay una cierta mezcla. Pero vos no sos, si querés, productor o no tenés la misma facilidad para producir contenido en inglés como ellos. Hay como una cierta disparidad ahí que es medio lo que el Esperanto quiere cubrir. Por ejemplo, si vos vas a un debate internacional y estás contra un nativo de inglés, tiene una ventaja extra al ser nativo. Como su lengua es la que Claro. tiene la ventaja. Y ellos tampoco tienen la necesidad de aprender otro idioma, ¿viste? Que es como que aprenden Ujú. francés o español así, pero después lo hablan medio. Digo, la persona promedio, no tiene la necesidad, pues ya nació con una ventaja extra. El Esperanto trata como de alivianar un poco eso. Lo cual no significa, viste, homogeneizar y todo esto. O sea, un poco lo que queríamos sacar de la cabeza con esta charla era, pues, desde el punto de vista liberal, a veces se piensa como que, viste, el Esperanto era el idioma que te iban a imponer así, viste, como que viene así, te lo impone el Foro Económico Mundial para la todos. agenda Claro, 2030. en la Agenda 2030 hay un cuerpo que dice Esperanto, no es Soros, así. Habla Esperanto, sí, sí. habla Esperanto nativo, ¿viste? Sí. Sí, pero Tolkien también hablaba esperanto. Y Chaplin también hablaba esperanto. O sea, depende mucho de la persona, lógicamente. Sí, porque no tiene un contenido, no tiene un condimento ideológico No tiene, o en el sea, sentido político. de hecho, es cierto igual que hubo muchas organizaciones anarquistas más tirando al anarcosindicalismo originalmente que empezaron a utilizar el esperanto como En España, una sobre forma, todo. digamos, en España exactamente. Bueno, socialistas y comunistas, también muchos de Cataluña, perdón. Pero hoy en día, por ejemplo, la organización esperantista más antigua que existe es la Organización Internacional Esperantista Católica, o sea, ICUE. O sea, que no tiene nada que ver con todo lo otro. O sea, Y al mismo digamos, tiempo no, tenés masones esperantistas. Mm. O sea, sí, hay como, tenés de todos definitivamente. lados, es la verdad. De Por eso, por hecho, ejemplo, en también Estados Unidos Y te pones a buscar, encontrás se hinchas atacó al del Boys, Esperanto. o sea,
hay de todo. Ah, En Estados Unidos estaba como, si querés, mal visto el Esperanto en un momento, porque era de comunista, digamos. Pero cuando te ibas a Rusia te metían en el gulag. está buenísimo que el tipo diga, che, pero me echaron de allá porque me acusaron de... Bueno, no importa. Prefiero estar en Estados Unidos igual antes que en un gulag. Sí. Sí, totalmente. Que me persiga McCarthy y no Stalin, ¿no? Sí. O sea, Claro. increíblemente. Igualmente, la relación es cierto, porque tanto las cripto, digamos, buscan como universalizar de alguna forma los pagos, ¿no? También hacerlo más sencillo, también hacerlo más práctico. Y también, bueno, se forma también, a veces se van formando como submundos también alrededor de eso, pero la idea es que llegue a universalizarse y más allá, por fuera de la política. Entonces yo creo E que... independizarlo, exactamente, independizar la lengua de la nacionalidad e independizar la moneda del Estado, termina siendo parte de lo mismo. Termina Claro. siendo parte de lo mismo. Y ahí encuentro la relación, y más allá de que también encuentro una relación, digamos, en el hecho de que uno puede ser entusiasta de dos proyectos que son David contra Goliat, digamos, ¿no? Porque, bueno, el proyecto de la criptomoneda contra el sistema financiero y contra digamos, el dominio del Estado de la moneda y de la economía es un proyecto titánico. Y el proyecto de enseñarle una lengua común a 7.000 millones de personas, también es un proyecto titánico. Así que, muchachos, digamos, como que les gustan las cosas complicadas. No nos Ella- quedamos cortos, ¿viste? Buscamos Claro. dónde gastar vendrá? la energía. ¿Qué vendrá después de esto, no? Después de esto van a buscar estacionar en Belgrano ahora pico, no sé, ¿viste? Algo, claro, algo. Hay cosas jodidas, pero no sé si me animo tanto. No, pero es Convencerlo a verdad. Horacio Rodríguez Larreta de la austeridad fiscal, por ejemplo. Claro. Es verdad, porque Dejar 2 años las mismas baldosas, ¿viste? No, bueno, por ejemplo, esto que mencionabas recién de decir, nosotros, por ahí sí es titánico pensar enseñarle Esperanto a 7.000 millones de personas. Yo creo que es mucho menos titánico, mucho más alcanzable que 7.000 millones de personas quieran aprender el idioma, Claro. es decir, darle los motivos para que lo hagan. Entonces, y de hecho creo que una de las ventajas que tiene el Esperanto es que puedes ser autodidacta en Esperanto, o sea, no necesitas sí o sí un maestro que te enseñe. O sea, que si hay alguno que está dudando, yo creo que esto es un buen incentivo como para que por lo menos experimente 2 semanas, haga la prueba esta y diga, bueno, en 2 semanas, ¿en qué estoy? Pero existe esto también, ¿no? De decir, la gente por ahí lo ve como una forma de manifestar esta idea de que no dependemos o no estamos atados simplemente a las cosas que conocemos, sino que podemos llegar un poco más lejos. El Esperanto creo que te permite llegar un poco más lejos que eso. Y inclusive si ven, digamos, por algo, digamos, todas estas personas originalmente detectaron que el Esperanto era la herramienta que ellos veían como más adecuada para lograr los objetivos que se proponían de alcanzar una cierta estabilidad, una paz entre las naciones, aumentar, digamos, la comunicación, en definitiva también el comercio, por ejemplo. ¿Por qué no? O sea, todo ese tipo de ideas que en definitiva creo que tienen están fundamentadas en el respeto al otro y en el entendimiento y en preferir siempre el diálogo y recurrir siempre a la violencia como opción última. O sea, entendemos que es una opción, pero debería ser la última en cualquier caso, por lo menos así lo veo. Y Y, y bueno, pa- básicamente es eso. y para ir Sí, cerrando, antes de que pasemos a nuestras conclusiones, en cuyo caso ya, después de despedirlos, obviamente, eh, ¿cómo ven el Esperanto en el largo plazo? A ver, puede ser, ¿lo ven adoptándose más masivamente, para que Leo no se enoje? No masivamente, ¿viste? Dije más masivamente. Lo pueden ver quizás como ya las lenguas van a ser todas quizás obsoletas porque la tecnología nos va a traducir a todos instantáneamente, en el largo plazo, digo, ¿no? O simplemente desaparece o seguirá siendo de nicho.
o más de una de las opciones? Yo creo que más gente lo va a ir aprendiendo, pero no va a dejar, por lo menos en este, digamos, por ahí largo plazo. En muy largo plazo definitivamente pienso esto, que van a aparecer tecnologías que van a permitir traducir en tiempo automático y no va a ser ni necesario aprender otro idioma. Creo que eso está fuera de discusión por ahí ya, por las cosas que hoy en día vemos, ¿no? Por ejemplo, hoy uno saca un teléfono y ya puede hacer una traducción automática, o sea, no me imagino de acá a 20 años lo que va a haber. Sí creo que más gente va a aprender Esperanto, porque simplemente va a haber más gente interesada en ver qué se puede hacer con el idioma, aunque sea por el beneficio de decir aprendo el segundo o el tercer idioma mucho más rápido. Yo creo que en ese sentido todavía tiene mucho que proporcionar, y obviamente te da acceso a una cultura que de otra manera no tenés. Es decir, hay un montón de cosas que existen en Esperantuyo que no existen afuera de Esperantuyo. Entonces, poder entrar a eso ya creo que es un incentivo, y la verdad que siempre es muy interesante. De hecho, yo, por ejemplo, y acá por ahí hice un poco de ruido recién, pero porque estaba sacando esto, yo tengo revistas. Esta es una revista que se llama Contacto, ahí no sé si se ve, que Sí. está escrita íntegramente en Esperanto. Es Mirá. una revista más, digamos, de carácter de joven, por ejemplo, escrito entre personas de entre 18 y 35 años, y bien la revista Esperanto. Las dos son editadas por la Asociación Universal de Esperanto. Entonces, están íntegramente escritas en Esperanto, con artículos escritos por esperantistas de todo el mundo. Entonces, toda esta cultura no existe sin el Esperanto. O sea, si no sabes Esperanto, no accedes a esto. Pero acceder a esto es barato, porque se aprende rápido y porque no requerís una inversión muy grande. Claro. Y los beneficios creo que son muchos. Entonces, yo veo que la gente va a adoptar Esperanto si nota que la inversión es menor que los beneficios que se pueden obtener, como en todo, básicamente. Claro. O sea, si vale la pena al fin y al cabo. Exactamente. Mejor dicho y mucho más breve. Bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Perdón, Ian, sí. Bueno, yo, por ejemplo, concuerdo con Leo, pero lo que me imagino también es que en el futuro, si querés, obviamente este merge que se está dando con el inglés se da en todos los idiomas, pero probablemente se va a profundizar muchísimo más. Entonces, este Globish que se está formando, me lo imagino más esperantizado que el actual, sobre todo gramaticalmente, Ok. o a nivel pronunciación. O sea, tal vez el fin del Esperanto no termine vía Esperanto literalmente, sino vía simplificación, unificación natural con el inglés, sobre todo gracias a la tecnología. Así que tal vez se cumpla, no directamente por el Esperanto, pero sí algo similar desde la vía actual, si se quiere. Ok. Una especie de globaranto se va a. Claro, Ok. eso es lo que yo pienso, ¿no? Sobre todo en pronunciación, calculo que se va. Porque ya, viste, entre los acentos y todo, ya es como que. Deben estar escuchando cuando volver todo el día los nativos del inglés, entonces ya se van a Claro. acostumbrar a que las palabras se pronuncien como si quieran pronunciar. Entonces, como no está la posibilidad, viste, de regular literalmente el inglés en la pronunciación, puede que se vaya simplificando de a poco. Me parece algo razonable. Y en ese sentido se va pegando al esperanto. Más allá de que el vocabulario tal vez no sea por default un poquito más distribuido, sí puede que la tendencia tire para ese lado. O sea, se tomen algunas cosas del Esperanto y no el todo Claro, del Esperanto. pero no que se tomen, o sea, Que viste, se se adquiera. tomen, claro, sino como que se vaya dando naturalmente. O sea, Claro. puede que se vaya dando naturalmente un proceso esperantizador, pero desde el inglés como lengua franca actualmente. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias ahora sí por habernos atraído el Esperanto, por habernos iluminado de todo esto que la verdad, sobre todo esto que la verdad muchísima gente desconoce. Yo lo había escuchado, pero lo había escuchado, de hecho se lo dije a Ian, como algo que se quería imponer, y bueno, ustedes vinieron y dijeron no, no es así, esto es algo voluntario,
y que evolucione y que se expanda para hacer las cosas más fáciles y bueno, por todo lo que dijeron acá, para conocer otro mundo, otros mundos, digamos, ¿no? Otros mundos. Así que muchas gracias. Gente, recuerden, Ian Blas y Leo Beltrán, La Economía P2P, en YouTube están, ¿no? Y en Sí. YouTube. Y en Y en Spotify, Spotify, Anchor, los de Y en Spotify Spotify. también. Podcast. Muy bien, perfecto. Bueno, muy bien, chicos, muchas gracias. Ahora ustedes se gracias, van. Ustedes se van. Dale. Ya hablaron, ya los usamos. Y nosotros nos quedamos con las conclusiones que ustedes van a escuchar después cuando escuchen el programa que lo publicamos el sábado. Qué intriga. Perfecto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Este sábado, no el otro. Este sábado todavía tenemos la segunda parte del programa anterior. Chicos, Perfecto, muchas gracias. Muchas Muchas Chao. gracias, amigos. Muchas gracias por la invitación. dale, Gracias por a coparse. ustedes, nos vemos. Como siempre, la primera conclusión es del señor Gustavo. Cuando nace el Esperanto, el idioma de la ciencia y de la filosofía era el alemán. El idioma de la diplomacia era el francés. El idioma del comercio era el inglés. Pero casi nadie hablaba lenguas extranjeras, es decir, hablaba su propia lengua y no conocía absolutamente nada de otra. El Esperanto surge con la idea de transformarse en una segunda lengua, esta sí universal a todos, capaz de ser aprendida muy rápido y de ayudar a los hombres a hablar sin importar su origen nacional. Fines del siglo XIX, una época en la que el futuro de la humanidad se veía pacífico, digamos, ¿no? La paz británica, un momento de gran libertad y de gran expansión del comercio en todo el mundo. Después viene la Primera Guerra Mundial y todos los problemas de la Segunda, y la masificación del inglés o la adopción del inglés como segunda lengua y hoy como segunda lengua global. ¿Tiene lugar el Esperanto? Yo creo que el Esperanto tiene una chance que en lo personal espero que no se dé nunca. Y es que China se convierta en potencia dominante. Y que como potencia dominante expanda su cultura y su idioma por el mundo y que el chino se convierta en la lengua oficial de los negocios, de las relaciones internacionales. Estamos hablando de mucho tiempo para adelante, pero el chino para todo el resto del mundo es un idioma muy difícil, es un idioma raro, y sin la preponderancia del inglés, sin una lengua común, porque es mucho más difícil pensar en el chino como la segunda lengua de todo el mundo, quizá el Esperanto, una lengua fácil de aprender, tenga un reverdecer. Mientras tanto, se me ocurre, y escuchándolos a Ian y a Leo, se me ocurre al Esperanto y al aprendizaje de otros idiomas como una buena aventura intelectual. Aprender idiomas, aprender culturas, aprender cosas nuevas, es un incentivo a romper la rutina, a romper la chatura, a romper esta vida, digamos, que no es solo trabajo, que no es solo producir, y que es sobre todo tratar de trascender, pero de trascender sanamente, trascender hacia la comunidad en la que uno forma, pero sobre todo hacia adentro, enriquecerse. Y en ese sentido me parece que el Esperanto y tantas otras cosas que tocamos acá en La Curiosidad de Libro al Gato forman parte de eso. Sí, exactamente. Es
Yo estudié idiomas y sigo estudiando, y cuanto más difícil, mejor para mí. Al contrario del Esperanto. Obviamente sé español, obviamente sé inglés por una cuestión, no me gusta el inglés, pero por una cuestión de necesidad. Sé hebreo, porque, bueno, viví en Israel muchos años. Y estoy aprendiendo, bueno, entiendo todo el portugués porque tuve una novia de Brasil muchos años, pero no lo sé hablar porque nunca lo hablé. Y estoy aprendiendo coreano, que es un idioma muy, muy complejo. Y me sirve, como dicen algunos, ¿no? Como para el Alzheimer, ¿no? Para evitar el Ah, Alzheimer, para aprender, porque como cuando hicimos el programa de los coreanos, aprendimos mucho de la cultura coreana, y el entrevistado, ¿no? No pudo evitar mencionar palabras en coreano para explicarnos algunas cosas. Se aprende muchísimo de eso. Entonces, cuando yo le pregunté a ellos el tema de yo soy muy pro tecnología, yo uso la tecnología y yo soy muy pro de que se use la tecnología también para hacer traducciones instantáneas. Pero yo creo que cuando se hagan o se empiecen a hacer las traducciones instantáneas, ya sea algo mainstream, digamos, que esté todo el tiempo, todo el mundo, y esté muy perfeccionado, ¿no? Hoy tiene todavía bastantes falencias. Estoy hablando en el largo plazo o muy largo plazo. La gente va a dejar automáticamente de aprender los idiomas, como hoy yo antes sabía 18.000 números de teléfono y hoy no sé ninguno, sé solo el mío. Ni siquiera los de mi familia, me sé. Entonces yo creo que la gente va a dejar de aprender idiomas. Y creo que es la primera vez que voy a decir que la tecnología nos ayuda y está muy bueno que lo haga y adelante, pero qué malo sería eso. Digo, qué bueno sería que yo, por ejemplo, con esa tecnología que la usaría, pero seguiría aprendiendo idiomas. Seguiría aprendiendo idiomas. Yo creo que va más allá de la traducción instantánea. Y que cuando yo lo hable, si lo hablo directamente, va a ser mucho mejor que uno que lo hable y después la computadora traduzca. Por más que traduzca perfecto, voy a entender mucho más de esa cultura, de esa gente, de esa persona, incluso del idioma, obviamente, porque lo voy a saber hablar, y muchas cosas a través de él. Así que yo creo que incluso cuando aparezcan esas tecnologías, no importa la cantidad de años que pasen, yo voy a seguir aprendiendo idiomas. Y el Esperanto, ¿qué futuro le veo? Creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo, así que nada que agregar. Walter. sí, está bueno esto que decís porque, a ver, generalmente cuando escuchamos a alguien que está estudiando un idioma, al menos yo lo relaciono con una cuestión comercial, digamos, ¿no? Bueno, tal vez le abre puertas en algún país y demás, pero pensarlo en términos de neurogimnasia, no sé si existe la palabra, pero como para entrenar el bocho, incluso en áreas en las que no estamos tan acostumbrados, me parece que está muy bueno. Yo lo veo, por ejemplo, mis hijos estudian inglés en el colegio y estudian inglés particular, y mi hijo aprendió a pronunciar mejor jugando a la Play y escuchando música que en todas esas formaciones, digamos, tanto en el colegio como particular. Y tiene que ver con el incentivo, porque él la misma canción la escucha una y otra y otra y otra vez y le sale la pronunciación mucho mejor, incluso le mejora las calificaciones en el colegio. Digo, esta cosa de aprender con un incentivo es el combustible para mí. Después me recordó una cosa, el día sábado tuvimos una actividad en la que participamos Gustavo y yo, y estaba el doctor Rojas, Ricardo Rojas, que participó del podcast, un capítulo, y no sé cómo surgió el tema, pero él dijo una frase que me pareció maravillosa. Estábamos hablando del monoteísmo y el politeísmo, y él dijo, el politeísmo es la competencia de monedas. Y me pareció genial. Y lo relacionaba un poco con esto, ¿no? Digo, en definitiva, va a terminar adoptándose en la medida en que la gente la elija
naturalmente, digo, no como el inclusivo que nos quieren forzar a escribir y a pronunciar. Digo, se da de una manera mucho más espontánea si es que se da, y bienvenido sea, porque si es algo simple y permite que las personas puedan entenderse sin llegar a la violencia, porque en definitiva la violencia aparece cuando se acabaron las palabras, digo, cuando no nos entendemos mediante la palabra. Así que bienvenido sea. Celebro que haya jóvenes como estos dos que tuvimos hoy, la verdad, en un mundo en el que nos la pasamos, yo soy el primero diciendo que los chicos, que bueno, que no saben para dónde ir y qué sé yo, y te encontrás con personas. No sé qué edad tiene Ian es más grande que Leo. Yo creo que Leo tiene más libros leídos que todos los jóvenes que conozco sumados entre sí. Es una cosa impresionante. Habría que preguntarle, De lo que fuere que hables, el pibe sabe. He tenido la oportunidad de charlar con él y la verdad que está muy bueno porque rompe con ese prejuicio de que la sabiduría solo se aloja donde hay barbas blancas, ¿viste? Sí, sí. Sí, hay para las dos cosas, ¿no? También hay toda una idealización de la juventud, Sí, que como son buenos porque o héroes porque son jóvenes nada más, ¿no? claro, Hay viejos tarados y jóvenes tarados, tal cual. y viejos sabios y jóvenes sabios como Leo y como Ian también, que es muy joven también aún. Y maquinista sabio también es una. ¿Y qué? Maquinista sabio también hay, es una estación del tren. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Gustavo conoce porque es de zona norte. ¿Sabes qué ¿Cómo pasa? ¿Cómo es Gustavo, eso? este pibe aprendió a jugar a la pelota en un balcón, ¿viste? No. Yo soy del 11, yo no me saqué acá de Corrientes y hasta Medrano te llego. Para Leandro, detrás de la General Paz hay una tortuga y arriba hay 4 elefantes sosteniendo el planeta. Hablan esperanto ahí, ¿no? Como dijo el gran prócer Axel Kicillof, nuestra economía no la entienden en el obelisco. Esa me la tenía, mirá. Hoy lo dijo. Menos mal que no la entendemos. Nos desvirtuamos completamente, así que esas fueron nuestras conclusiones. Terminemos el programa antes de que esto se vaya al demonio. Terminate el whisky, no sé qué era, grapa, ¿qué era? Pisco. Pisco. Estas fueron nuestras conclusiones. Sáquenla de ustedes. Recuerden que estamos en YouTube, donde se tienen que suscribir. Recuerden que estamos en Anchor, recuerden que estamos en Spotify. Recuerden también estamos en lacuriosidagliberalgato.com y también en Facebook, Twitter e Instagram. Gente, muchas gracias por estar ahí hasta ahora, con este tema que realmente dudo que ustedes que están escuchando y viéndonos ahora o solamente escuchándonos lo sepan. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la semana que viene. Chau, chau.